una investigación en la historia bíblica. Si no conocemos los orígenes de estas culturas que están enfrentadas entre sí, por un lado particularmente la cultura anglosajona, por el otro lado la cultura musulmana con todas sus variantes, también las hay en el mundo anglosajón. Si no tenemos en cuenta, si no investigamos los orígenes de este tipo de conflictos, no vamos a poder entenderlos y corremos el riesgo de analizarlos simplemente a la luz de los datos que poseemos en la actualidad a través de la información de prensa, que por supuesto no siempre es suficientemente objetiva. Yo sé que algunos de ustedes saben, si no lo saben conviene que lo sepan, es una manera de defenderme al mismo tiempo, que mi padre y mi abuelo y mis antepasados son de origen judío. Esto no significa que yo esté identificado con uno de los sectores en lucha. Simplemente quiero decir que, como esto va a ser grabado y filmado, yo voy a tratar de hablar con la mayor objetividad y con el mejor propósito de buscar lo que dice la palabra de Dios y no lo que a mí se me ocurre, sino lo que dice la Sagrada Escritura, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con antecedentes históricos. Todo este tiempo lo vamos a dedicar a eso, porque la humanidad ha pasado por diversas crisis y las crisis han engendrado etapas de mucha violencia. Por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Génesis está la crisis causada por la corrupción, por la violencia y por la invasión de unos extraños personajes llamados aquí en el capítulo 6 de Génesis, hijos de Dios. Como la mayoría de ustedes ya han estudiado esto, si pertenecían a la iglesia de Arroyito o si nos han escuchado alguna otra vez, ya sabemos que en general se interpreta este pasaje como si se refiriese a los ángeles caídos, a seres extraterrestres que estaban bajo el dominio satánico. De todas maneras, ese no es el objeto de este estudio, sino señalar que esta invasión sumada a la degeneración, a la decadencia moral de aquel tiempo, llenó al mundo de corrupción y violencia. Dice el capítulo 6 de Génesis, el versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Como lo vemos en nuestro país también, la corrupción siempre engendra violencia. Y la violencia es una de las expresiones de la crisis moral que vive el mundo permanentemente, pero que alcanza etapas más agudas, periodos más culminantes en ciertos momentos de la historia. En esta primera crisis de la humanidad, la decisión de Dios fue aniquilar el género humano con la excepción de una familia. No vamos a discutir ahora si el diluvio fue total o parcial, no es el tema de ahora, sino que la Biblia dice que Dios aniquiló una cultura, aniquiló una civilización, la destruyó, porque estaba contaminada por elementos de corrupción y violencia que absolutamente siempre se producen porque están detrás de todo proceso de decadencia, de deterioro. Bueno, queda la tierra destruida y entonces continúa la descripción de la Biblia diciendo más adelante que Dios inició una nueva etapa en la que el hombre pudo empezar de nuevo. Dice el capítulo 9 de Génesis, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, multiplíquense otra vez. Es un empezar de nuevo. Algunas tradiciones muy antiguas dicen que hubo una civilización prehumana antes que el hombre, como lo conocemos hoy, apareciera sobre la superficie de nuestro planeta. Hubo otra generación preadámica que también existió y se extinguió por su propia violencia.
Si eso fuera cierto, no lo podemos demostrar, tampoco lo creemos mucho, pero lo mencionamos porque lo que los historiadores están diciéndonos, o por lo menos algunos de ellos, en lo que coinciden, es que cada tanto hay crisis que derriban determinadas culturas y nacen nuevas. Aquí se nos dice, la cultura previa al diluvio, como quiera que lo definamos al diluvio, se acabó repentinamente y en su sustitución apareció una nueva cultura. Esta nueva cultura es presidida por Noé. Pero les pregunto a ustedes que son cristianos, si Dios destruyó a una civilización entera, a una cultura entera, a toda la humanidad comprometida con esa cultura, ¿suponemos que Dios destruyó también el pecado? Sabemos que verdaderamente no. El pecado pasó a través del arca. Yo soy muy amigo de los hermanos de la iglesia armenia y cada tanto voy a Buenos Aires o a Montevideo para reunirme con las iglesias armenias del Cono Sur. Y ellos están muy orgullosos pensando que algún día van a encontrar las huellas del arca de Noé, que al mismo tiempo que representan la muerte de una cultura, describen el nacimiento de una nueva cultura. Y ellos admiten que en el arca pasó el pecado. El pecado pasó a través de tripulantes del arca que eran miembros de la familia de Noé. Por eso, entre los descendientes de Noé, a veces hemos hecho un largo estudio genealógico, pero ahora, para ahorrar tiempo, buscamos en el capítulo 10 de Génesis que hubo descendientes de Noé, por ejemplo, Sem, Can y Jafet, y que entre los hijos de Cam estaba Cus, estaba Canaán, y entre los hijos de Cus estaba Nimrod. Y vuelve a surgir el mismo tema. Nimrod llegó a ser, dice aquí, el primer poderoso en la tierra, es decir, el primer gobernante planetario. Cuando hablamos de la globalización como un fenómeno reciente, no comprendemos que la globalización existe como intención en el hombre de todos los tiempos, si puede reunir en sus manos todo el poder para que la globalización responda a una élite, a un grupo o a una persona determinada. Esta mañana estábamos escuchando en nuestra academia ABA de Arrocito a un chino, el doctor Choi. Es un médico de la China continental, no de Taiwán. Lo teníamos grabado en un video porque cada domingo a las 8 de la mañana vemos videos de distintos oradores de distintas regiones del mundo coincidiendo con temas parecidos al de este momento. Y Choi describe la manera como el hombre alienta, a veces subjetivamente, a veces reprimiéndolo, la intención del poder. Y él se sentía sorprendido porque podía predicar libremente el Evangelio en Hong Kong y no en el resto de la China continental. Bueno, cuando Nimrod apareció, Nimrod parecía uno de esos gobernantes atractivos, porque fue el primer poderoso en la tierra, es elogiado en la Biblia como vigoroso cazador, estaba delante de Jehová, lo que quiere decir en oposición a Dios, enfrente, no delante de Jehová como un sacerdote, sino delante de Jehová como un opositor. Y fue el comienzo de su reino. Fíjense algunas de las ciudades que Nimrod fundó. Babel, que da origen a Babilonia, por supuesto. Y en el versículo 15 de la descendencia del parentesco de Nimrod encontramos a la ciudad de Sidón. En el 11 encontramos la ciudad de Nínive. En el 19 encontramos Sodoma y Gomorra, todos de la misma familia, que van elaborando otra vez un plan de corrupción y dominio. Y entonces surge la idea de hacer un templo, un zigurat, un templo supuestamente para llegar al cielo, no físicamente, no eran tan tontos ni tan ingenuos los pobladores del planeta en aquella época, sino para ver si a través de algún código místico, a través de alguna figura religiosa, a través de algún tipo de edificio, podían reunir la voluntad de la gente para que el mundo fuera gobernado por Nimrod.
La idea del gobierno planetario estaba subyacente desde los comienzos de la humanidad. Porque fíjense ustedes lo que dice el capítulo 11 de Génesis cuando habla de la Torre de Babel. Edifiquémonos una ciudad y una torre, versículo 4, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, es decir, identifiquémonos como una comunidad, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Conservemos nuestro vínculo en torno a Nimrod, el fundador de la nueva cultura, el jefe de la nueva civilización, y demos un nombre a nuestro movimiento. Interpretemos nuestra teoría del presente momento cultural. Levantemos una torre que represente esa cultura. Ustedes dense cuenta que las torres allí en Nueva York, del World Trade Center, eran representantes o exponentes o figuras de un sistema cultural, de un sistema económico vigente en la actualidad y que por lo menos tiene el control de gran parte de la economía de nuestro planeta. Yo conocí esas torres la primera vez hace 25 años más o menos y volví 17 veces a las torres y 17 veces allí en toda la zona de Wall Street, Manhattan y todo alrededor. Y allí mirar desde el puente de Brooklyn, por ejemplo, las dos torres, uno se encontraba con la figura que representaba una estructura económica ciertamente opresiva. De ninguna manera estamos apoyando la agresión, sino ciertamente sabiendo que esa estructura es la estructura que maneja algunas de las máscaras que tenemos hoy, como el Fondo Monetario Internacional, que es solo la máscara del poder oculto del que vamos a hablar en la segunda parte de estos estudios. Uno sabía eso, pero eso de las Torres Gemelas fue un síntoma reciente del primer plan proyectado por Nimrod. Nimrod construyó una torre con los recursos técnicos de su época para establecer una imagen, una figura que representase el imperio económico, el imperio político sobre el mundo conocido de aquella época, y exigió que esa cultura tuviera un nombre. Pongámosle un nombre a esto y hablemos el mismo idioma. A la Biblia hay que leerla entendiendo no solo su lenguaje, sino sus códigos. Y diríamos su lenguaje oculto, no tanto porque no es la intención de un lenguaje oculto el que existe en la Escritura, pero elementos que están subyacentes como a veces están en nuestra conciencia. Y allí se nos está diciendo, el hombre quería tener una sola religión, una sola cultura en los demás aspectos, porque la religión es un aspecto cultural, y al mismo tiempo un solo centro económico, porque lo que fue fundando Nimrod y su familia fueron centros económicos del mundo antiguo. Entonces Dios interviene y decide, esto lo voy a parar. Siempre Dios interviene. Es el poder supremo. Aunque a uno no le parezca, Dios de todas maneras interviene. Intervino esta vez pacíficamente. No mandó un diluvio, no mandó una bomba atómica, no mandó aviones que chocaran contra la torre, sino que lo que hizo Dios fue confundir el lenguaje de los constructores. Uno dice, es un mito. Supongamos que fuera un mito. Yo creo que es real, pero supongamos que fuera un mito. No le quita realidad. Cada uno empezó a hablar un idioma diferente. No pudieron entender, no pudieron crear un proyecto económico válido. Parecían los políticos argentinos. No se ponían de acuerdo. No llegaban a una conclusión. No se entendían entre sí. Hablaban como los gobernadores hablan con Caballo y nunca llegan a ninguna conclusión. Bueno, eso les pasó. Hasta que desecharon la idea de crear la cultura de Nimrod. Eso no quiere decir que Nimrod y los suyos no hayan continuado con el propósito, porque el propósito está subyacente siempre. Lo que podríamos llamar, usando un lenguaje sensacionalista que no es el más adecuado, la conspiración. Me parece que no es para usar esa palabra, pero por lo menos para ilustrarnos la idea. Continuaron, porque inventaron, como saben los que de ustedes han estudiado historia de la religión, una serie de corrientes espirituales, empezando con la diosa madre, esposa de Nimrod y madre de Nimrod al mismo tiempo,
y en algunas teorías y sectas hasta hija de Nimrod, también simultáneamente la diosa Semiramis. Y continúan hoy, como lo vamos a ver en la segunda parte, y continúan hoy. Entonces, obviamente, mis hermanos y mis amigos, tenemos que darnos cuenta, estamos en este punto, estamos en Nimrod, y allí aparece un movimiento. Aparece un hombre llamado Taré. Uno mira a Taré, el papá de Abraham, y no le presta mucha atención. Pero Taré es el padre de una cultura, es el padre físico, no el padre espiritual de una cultura. La cultura que a veces hoy llamamos un poco erróneamente la cultura judeo-cristiana. Taré aparece como un sacerdote de la luna, como un sacerdote pagano. Uno dice, ¿y dónde está eso? Bueno, si ustedes quieren abrir sus Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 24, dice el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Era la población llamada Harán, una ciudad religiosa, un centro religioso pagano. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Taré, según la tradición y según este pasaje, era uno de los sacerdotes en Harán que practicaba el culto a la luna. De manera que en la vida del fundador de la cultura, que nosotros llamamos un poco arbitrariamente, porque no es lo más sabio, la cultura judeo-cristiana, en las raíces está el culto a la luna, el culto pagano. Es decir, hay una especie de síntesis muy peligrosa, más que un simple sincretismo. Ustedes observan en la gente judeo-cristiana de hoy, toco madera, martes 13 no me caso, viernes 13 no tomo el barco, juego con los deditos, cintitas rojas en la muñeca, etc. Está. Es parte de la conspiración ingenua, pero no tan ingenua, porque hay millones que creen en esos símbolos, en esos mitos y en esas cosas. De manera que no es tan ingenuo. Y lo curioso del caso es que creen en eso hasta distinguidos científicos y profesionales de alto nivel, muy respetables, por cierto. Entonces Dios llama a Abraham. Nos interesa porque Abraham es el fundador de nuestra civilización, si queremos decirlo así, y al mismo tiempo el padre del pueblo hebreo. No voy a usar ahora la expresión judío ni israelita, porque judío es el que pertenece a la tribu de Judá. Solamente, con el agregado ocasional de la tribu de Benjamín y de Leví. Esto para los pastores y colegas que veo en el público. Israelíes son los que pertenecen a las otras tribus del reino del norte. En la Biblia a veces se hace esa discriminación concretamente, particularmente en los profetas menores, lo vamos a ver también en la segunda parte porque es muy importante. Pero lo que interesa aquí es esto: Abraham es padre de esa cultura y también es padre de la cultura árabe. Es decir, los árabes, los musulmanes, que como musulmanes se llaman desde los tiempos de Mahoma para acá, y Mahoma vivió mucho después de Cristo, los árabes son tan descendientes de Abraham como los israelíes, los judíos o los hebreos. Los árabes también tienen los mismos derechos y los vamos a ver ahora. Porque ustedes saben cómo era Abraham y cómo eran los hombres de antes. Si Salomón tuvo 1000 mujeres, pobre Salomón, entre paréntesis, ¿no? Yo no sé cómo se las ingeniaba para mantenerlas, para discutir con ellas. Abraham tuvo algunas también. Pero particularmente la Biblia enfatiza 2 nombres, Sara o Sarai y Agar. Agar era la esclava personal de Sara, la mujer de Abraham. Y Abraham
no tenía la bendición de tener un hijo, quería tener un hijo. Porque Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes y los hijos no venían y Abraham se hacía cada vez más viejo y naturalmente Sara también cada vez más vieja. Y entonces cuando Sara veía la desesperación de su esposo, le dice, mirá Abraham, hace una cosa, yo te regalo a mi esclava para que la tengas como mujer, para que me reemplace a mí y te dé un hijo ella, un hijo en mi nombre, como si fuera mío. Te lo regalo. Te la doy. Abraham no se hizo esperar, pensó que era una buena idea. Por esa buena idea tenemos los líos de hoy. Tuvieron un hijo. Entonces, dice la Biblia que ese hijo se llamó Ismael. Si ustedes buscan el libro de Génesis, capítulo 16, está toda la historia que acabo de contar, pero mucho más extensa. Y llega el momento en que Agar tiene una discusión con Sara, porque claro, Sara se ponía celosa. Ella le había regalado su esclava a Abraham, pero no lo podía aceptar como algo tan natural. Entonces, Sara le echó a Agar, la echó 2 veces. En esta primera vez la echa, pero Agar después vuelve al hogar, con el nene, con Ismael después. Pero le dice el ángel de Jehová, el nene después, capítulo 16, versículo 10, le dice esto a la mamá de Ismael, a una de las mamás del mundo árabe contemporáneo. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, porque todavía no había nacido. Y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído la aflicción. Pero ahora escuchen esto muy bien, paren sus oídos y lean con atención. Hablando del descendiente de Agar, y él será un hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Les hace acordar de alguien? La descripción. Ahora, no lo describe, sin embargo, la Biblia como un personaje que deba ser maldecido, sino como un personaje que tendrá estas características. Será un luchador vigoroso. Hago un paréntesis acá para que nadie se confunda en lo que después tenemos que decir hoy en esta primera parte y luego en la segunda parte. En realidad, el mundo occidental y cristiano, entre comillas, esta cultura judeo-cristiana que se rasga las vestiduras por las 2 torres que cayeron en Manhattan, que es un crimen imperdonable, concedido, que es una agresión criminal, concedido, que es un asesinato, concedido también. Pero esta cultura que censura de tal manera, no se rasgó las vestiduras cuando cayó una bomba atómica sobre Hiroshima y murieron centenares de miles de personas. Cuando cayó otra bomba sobre Nagasaki y murieron otra vez centenares de miles de personas. Y todo el mundo salió a festejar la victoria en la guerra. Los que somos viejos como yo, nos acordamos perfectamente de los festejos, porque Hiroshima había sido borrada del mapa. Y como en aquella época no había televisión, aquí en la Argentina, íbamos al viejo cine Heraldo en la calle San Martín para ver los noticieros varios meses después, no aptos para menores. Como yo era menor, tuve que esperar un tiempo y después, como era alto, me colé lo mismo, para presenciar ese espectáculo horripilante y ver el viento soplando sobre cadáveres hechos cenizas. Entonces, si yo me rasgo las vestiduras y lo hago por los 6.000 muertos o más, o 50.000 de las torres del World Trade Center, ¿qué tengo que hacer por los que han muerto en la guerra mundial y por los que mueren de hambre, de sed, bajo la opresión?
No estamos entrando en el terreno político ni en la responsabilidad de juzgar a nadie. Cuando Dios le dijo a Agar, tu hijo va a ser así, Dios sabía lo que decía. Tu hijo, de hecho, es una expresión en la que se abarcaba toda la descendencia, toda la cultura del mundo árabe, que después se iba a enriquecer con Emaús y de todos los demás. Él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y finalmente, como ustedes saben, Ismael y Sara tuvieron que irse de la casa de Abraham, y entonces tenemos aquí algo de su destino en el capítulo 21 de Génesis. Se nos dice en los versículos 20 y 21, refiriéndose a Ismael, sin leer el contexto porque es bastante largo, pero se está refiriendo a Ismael, ustedes pueden leerlo con tranquilidad en su casa. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, es decir, la zona ocupada por el mundo árabe en la actualidad, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y un poco más adelante, porque este desarrollo cultural sigue, Abraham tiene un hijo que se llamaba Isaac, Isaac tiene dos hijos que se llamaban Jacob y Esaú, y entre ellos se produce el famoso episodio que no voy a relatar de la venta, compra-venta de la primogenitura, de los derechos de herencia, de manera que Esaú se siente perjudicado y se va de la casa. Se va de la casa del hijo de Abraham, es nieto de Abraham, y se va indignado, porque se considera víctima de una injusticia. Entonces él, que también tiene su origen en Abraham, según el capítulo 28, el versículo 9 en el libro de Génesis, se fue Esaú a Ismael. Fue a Ismael y tomó para sí a una mujer llamada Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham. Es decir, Ismael se casó con una árabe. Entonces, por eso, mis hermanos y amigos, los que leemos el Corán, yo soy un lector del Corán y no me avergüenzo de decirlo porque me hace mucho bien. No el bien que hace la Biblia, pero bastante bien. Algunas cosas no las comparto. Bueno, eso es un asunto de opinión personal, por cierto, no me gustan algunos pasajes del Corán, pero en general el Corán es un libro rico en figuras, en sabiduría, en mensajes de paz. El Corán reconoce a Abraham como su padre, reconoce a Isaac como su padre, reconoce a Ismael y a Esaú como sus antepasados, reconoce el valor de los relatos del Antiguo Testamento y hasta reconoce a Jesús como maestro. Es interesante eso. Ellos dicen, descendemos del mismo tronco, y efectivamente es así. Lo que ustedes ven en Palestina hoy, o lo que han estado viendo, antes que esta crisis nos borrase un poco la memoria, cuando cayeron las Torres Gemelas, esa lucha entre palestinos y judíos es una lucha entre hermanos, entre parientes, de la misma familia, del mismo origen, y producto de un error humano por desobedecer a Dios. Entonces, como faltan 5 minutos, según mi reloj faltan 8, para esta primera parte, una pregunta así un poco curiosa. ¿Cuántos de ustedes hablan inglés? ¿O leen inglés? 1, 2, 5, 6, 7. Bueno, ellos me van a decir si estoy equivocado o no. En inglés hay palabras que son del hebreo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Gran Bretaña y hablamos de los británicos, Brit en hebreo quiere decir pacto. Ish en hebreo quiere decir hombre y quiere decir pueblo. British quiere decir pueblo del pacto. British es en inglés el nombre del pueblo británico. British. Para decir sajón, a los anglosajones, que son tan comunes, anglosajones, los sajones,
¿De dónde viene la palabra sajón? Los hebreos que emigraron en tiempos remotos, mucho antes de Jesucristo, se llamaban la casa de Isaac o los hijos de Isaac. Hijos de Isaac en inglés se dice Isaac's sons. Pero si ustedes eliminan la I, como se acostumbra en hebreo con la letra I al comienzo de la palabra, o si lo dejan como una ortografía caprichosa, van a descubrir esta expresión. Hijos de Isaac, Saxons. Saxons es sajones. Saxons. Asiria, el imperio de Asiria invadió esa nación del norte, según la historia, unos siglos antes de Jesucristo. Se llevó a todos los miembros de la República del Norte, la nación del norte, porque el pueblo hebreo estaba dividido en dos naciones, como si fueran dos provincias, pero totalmente separadas entre sí en su soberanía, en su liturgia, en su cultura. Una era la nación de Israel, el norte. Asiria, el imperio de Asiria, invadió esa nación del norte y se llevó a toda la población, lo vamos a ver enseguida en la segunda parte. Se la llevó. Esa población del norte nunca volvió. Esa es la población que a sí misma se llamaba hijos de Isaac, Saxons. Esa población tenía la tribu de Dan, que se caracterizaba, dice la Biblia, por llevar el nombre de Dan por donde quiera que anduviesen. Por eso tienen el Danubio, daneses, dardanelos, London, porque Londres en inglés la O se pronuncia como una O abierta, como A, ¿verdad? London, Dan. En Irlanda, en irlandés, no en inglés, la República de Irlanda era llamada Tuatha de Danann, Dan, los nombres de las tribus del norte distribuidos en el mundo anglosajón y sus amigos. Esas tribus del norte que poseían esa tierra nunca más lucharon por ella. Los que luchan por esa tierra son los judíos del sur, con una pequeña tribu llamada Benjamín y con la porción religiosa de sacerdotes y levitas, la tribu de Leví. Entonces, en este momento en que vamos a hacer el paréntesis, recuerden una cosa. Tras de las grandes potencias hay que investigar sus orígenes, como se investiga el origen etimológico de algunas de las palabras, hay que investigar el origen de las naciones para entender el porqué de los conflictos y qué lleva a hombres, por supuesto crueles, no los vamos a estar defendiendo, a destruir torres y matar gente, pero qué lleva a otros a arrojar bombas y matar centenares de miles también. Estamos en este momento exacto en condiciones de empezar, ahora sí, con el estudio profético, después de esta introducción, Pastor Amarillo. El estudio profético se refiere a los 4 poderes en pugna hoy. 4 poderes en pugna. Los poderes que gobiernan el sistema planetario hoy. Y ustedes van a comprender que eso se basa en la Biblia, que es palabra de Dios. Saben que mucha gente me pidió que escriba esto. Prefiero grabarlo porque empecé a escribir. Y me doy cuenta que si escribo van a ser hojas y hojas y hojas. Antes de empezar esta segunda parte, yo quería decir que esta semana Rosita y yo estuvimos muy tristes porque se fue de esta tierra un gran amigo nuestro, Héctor Mascareta. Y yo le traigo todo el dolor, pero es difícil separarse. Ahora mismo, después de esta reunión, y les voy a pedir que no nos demoren mucho, total nos vemos siempre, estamos en Rosario, yo no vengo de otro país. Tenemos que ir a despedir los restos de otro amigo mío, Harry Drake, que falleció hoy. Así que en este minuto quería expresar mi gratitud a Dios por la vida de estos 2 muchachos. Héctor, un joven,
Harry, un hombre de mi edad. Dos amigos que se fueron allá donde no hay esta clase de problemas, donde no hay terrorismo, donde Cristo cumple todas sus promesas de la vida venidera. Les decía que algunas cosas yo escribí. Tomé la computadora, empecé a escribir. Les leo algo de lo que escribí. Empiezo diciendo que a fines de la década del 70, cuando estaba el presidente Jimmy Carter en los Estados Unidos, un bautista norteamericano me dijo esto: los poderes que aparentemente gobiernan no tienen verdadero poder. Los poderes visibles no son el verdadero gobierno de la tierra. Y agregó, el poder está en manos que no se ven. Él y yo estábamos conversando en el aeropuerto de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, esperando un vuelo a Nueva York. Y desde allí, en ese momento, hace 30 años, yo era más ingenuo que ahora. Y yo creía que todo más o menos funcionaba, que la estructura visible de los grandes países parecía hallarse en orden. Los reyes y los presidentes, con algunas excepciones, conservaban sus lugares, los parlamentos consideraban los proyectos, los pueblos elegían libremente a sus autoridades, aunque por aquí hubo cierto proceso, los gobernantes dictaban decretos, las cosas funcionaban bien y hasta los dictadores eran visibles. Pero este hombre que seguía charlando conmigo, cuando estábamos ya en la puerta de embarque y nos teníamos que despedir porque él viajaba en primera clase y yo no, me dijo, muchas de nuestras ideas y decisiones son manipuladas por poderes invisibles que controlan nuestras acciones. Yo subí a la clase turista y empecé a pensar en los gobiernos del planeta. Ustedes saben que había turbulencia. Y pensé en los gobiernos mientras el avión era agitado por la turbulencia. Uno cree, realmente creemos, a veces, cuando somos un poco ingenuos, tal vez es triste perder la inocencia política, porque en ciertas etapas de la vida, uno cree que cuando tiene derecho a proponer y votar a los candidatos, está ejerciendo los privilegios de la democracia. Y se afirma que el voto es el instrumento que brinda a la gente la posibilidad de controlar las cosas. Alguien decía, ¿se acuerdan de esa frase? Sepa el pueblo votar. Se supone que el escrutinio revela la voluntad popular, según imaginamos, y consagra a los victoriosos miembros del gobierno visible. Y se espera, se supone, que ellos son los que tienen el poder. Suponemos, por ejemplo, que el poder lo tiene Caballo, que el poder lo tiene De la Rúa, que el poder lo tiene Colombo, que el poder lo tiene Reutemann, y nos convencemos así. Y creemos también que hay ciertos poderes hereditarios o ficticios, como suele verse, por ejemplo, en la monarquía británica. Yo quiero hablar con ustedes esta noche, un poco más de media hora, de 4 poderes que gobiernan el planeta. Todos a la luz de la Biblia. El primero de los poderes prácticamente lo desarrollé en la introducción para los que vinieron tarde. El poder humano visible, que empezaba con las jerarquías de las tribus antiguas. Hablábamos de Abraham como jefe de un poder minúsculo, de una tribu nómade no pequeña, pero minúsculo en relación con las grandes potencias de entonces y por supuesto de ahora, que ejercía el gobierno de su pequeño ejército, con el que logró derrotar a 5 ejércitos enemigos paganos para rescatar a su sobrino que había sido secuestrado, y que mediante su política económica en un desierto casi árido, como lo son todos los desiertos, en la vecindad de la actual Palestina y en Canaán, la región de la Palestina contemporánea también, él tenía un poder físico visible.
Cuando uno va a visitar un país se entera, el presidente es tal, el rey es tal. Yo me acuerdo que fuimos con mi esposa a ver al rey de Tailandia en Bangkok. Estábamos invitados por la asociación Billy Graham allí en la ciudad de Bangkok y vino a una reunión el rey de Tailandia, no para escucharme a mí, no, sino porque él estaba en el protocolo como uno de los visitantes a esa reunión. Entonces, cuando él llegó, todos lo miramos con cierta admiración. Yo nunca había visto un rey en persona. Un rey, uno se imaginaba un tipo vestido con ornamentos y una corona de oro acá, tipo común y silvestre, casi en camisa y vaquero, entró, pero nos dijeron, mientras esté el rey aquí presente, nadie se puede sentar. Mientras esté el rey presente, si se sientan por alguna obligación especial, no deben cruzar las piernas porque es una falta de respeto. El rey, su majestad, debe ser respetado como expresión máxima del poder en nuestro país. No era cierto, era un títere. Era el rey, pero era un rey títere. Entonces, nosotros fuimos aprendiendo, los que hemos tenido que viajar no por ser hombres dotados de mucha fortuna, sino que Dios nos ha llamado a un tipo de ministerio así, de visitar países, de conocer estados, conocer presidentes, conocer reyes y cumplir esa tarea durante varios decenios, recorriendo los 5 continentes. Hemos descubierto que por encima de los gobiernos aparentemente visibles hay pautas que se siguen en todo el mundo decretados por otro tipo de gobiernos. Es decir, nosotros suponemos que estamos gobernados y creemos que quienes nos gobiernan son los personajes que salen en televisión, aquellos rostros que figuran en los diarios, aquellas cosas que reciben cierta notoriedad porque se las promueve deliberadamente, y creemos que algunos podrían ser tal vez magos de las finanzas y que si el Ministerio de Economía pasa de las manos de Cavallo a otro funcionario, vamos a tener quién sabe qué maravillas. Señores, cuando uno recorre los países de este planeta, descubre sencillamente que en cada país se siguen las mismas pautas dictadas por el poder invisible de los hombres. Hay un poder invisible. Y si bien los acontecimientos actuales pueden definirse como una guerra santa entre estos 2 gigantescos descendientes de Abraham, tenemos que tener en cuenta cuáles son los poderes humanos invisibles. Habíamos escrito que allí, en las Torres Gemelas, había fuertes vínculos con el poder invisible. Allí estaban las sedes de las oficinas del viejo barón de Rothschild, que ya murió, notable banquero que financió algunas de las campañas de Napoleón y que dijo, dadme el dominio del dinero y ya no importa quién mande. Y él tenía razón, porque la historia reciente es una evidencia. Uno paseaba por allí, por Manhattan, y veía el Wall Street Journal, el diario más famoso del mundo en materia de economía. Uno veía a poca distancia de las Torres Gemelas la zona del mercado más importante de bolsa en el mundo, Wall Street. Uno veía los importantes personajes que caminaban con sus portafolios en la mano, pero nunca descubría las bases del verdadero poder. Entonces, descartamos esos 2 poderes inicialmente, porque los conocemos bien en la Argentina. Sabemos que hay un poder nacional, que es la imagen que tenemos del poder, esto no parece un sermón evangélico, pero lo es, y otro poder por encima de ese poder nacional que obliga al poder que está aquí o en cualquier otra república sometida económicamente a cumplir ciertas pautas que van más allá de lo que los gobiernos visibles deciden. Me decía un hermano nuestro en la fe, que es periodista en el Pentágono, me decía, Samuel, lo que tenemos que aprender es que los hombres manejan estrategias por detrás de los poderes aparentes. Y lo que tenemos que aprender es que cuando se hace una guerra, no se hace simplemente porque estoy ofendido, no se hace simplemente porque tengo una frustración o porque hay pobreza o porque hay miseria. Cuando se hace una guerra
se planea cuidadosamente, se dibuja estratégicamente, se hace de antemano, se analiza, se planifica, se movilizan enormes fuerzas, se vigoriza la industria armamentista, la producción de bombardeos, la producción de naves de guerra, de portaaviones, de nuevos estilos de aparatos de caza, de nuevos sistemas de comunicaciones, toda una estructura que mueve enormes capitales, intereses que presionan a un presidente. Me decía este periodista, al presidente tal de los Estados Unidos lo presionaron para tomar tal decisión. Entonces yo pensé, estos dos poderes no son realmente los verdaderos poderes. Aquí hay un poder por encima de estos grandes poderes. Y el tercer poder y el cuarto, que son los que nos interesan esta noche, son estos dos. Digamos primero, descartamos el poder humano visible porque es evidente que gobiernan. Pero cuando uno va allá descubre que el Fondo Monetario Internacional también es una máscara que está por encima, por afuera de los verdaderos cerebros del poder. Entonces uno piensa, ¿quién gobierna el mundo? Y un personaje fatídico que está en la Biblia se presenta delante de Jesús, le ofrece los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto me ha sido dado a mí, yo tengo el poder, y a quien quiero, lo doy. Le ofrece las naciones, le ofrece las estructuras económicas y políticas de la humanidad, le ofrece los tronos, los sillones presidenciales, los parlamentos, le ofrece toda la estructura de este mundo. El apóstol Juan en su primera epístola al final del capítulo 5 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, atrás de los buenos o malos esfuerzos de los ciudadanos de esta tierra que se dedican a sus afanes políticos, hay un poder siniestro que está por encima de los poderes invisibles de los hombres, más allá de las logias, porque puede haber logias de diversas tendencias, más allá de los grupos secretos, más allá de los grandes banqueros, más allá de los grandes estrategas, más allá de los que deciden cuáles son los eslogans que deben pintarse en todos los edificios de América Latina durante un momento de guerrilla o durante un momento de subversión o durante un momento de crisis económica. Yo recuerdo cuando estábamos en la época de la guerrilla y del proceso que me tocaba viajar por América Latina, encontraba pintadas las mismas leyendas en todos los países. Por ejemplo, la sangre derramada no será negociada. Pintado acá, pintado en Nicaragua, pintado en El Salvador, pintado en Venezuela, pintado en Colombia, en Perú, en Paraguay o en alguna de las repúblicas de América Central que no he mencionado, como podría ser Guatemala. Pero pintada también en algunos países como Puerto Rico, que es una provincia, un estado de los Estados Unidos. Por encima de esos poderes que decretan la estrategia, no solo de las guerrillas, sino de los poderes económicos que favorecen a veces ciertos tipos de conflictos para dividir a la gente, por encima de eso está el verdadero jefe de la estrategia pecaminosa en este momento y siempre, que ha sido Satanás. Satanás se presentó a Jesús, sabiendo que lo que él decía era completamente cierto, sabiendo que tenía derecho. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, que él se presenta delante de Jesús y le dice, leemos en el capítulo 4, que Satanás llevó a Jesús, en el versículo 5, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, todas las naciones, con una perspectiva que solo Satanás podía presentar. No solo geográfica del momento, sino en esa dimensión cósmica que abarca todos los tiempos, de todas las horas, de todos los días, de todos los meses, de todos los años, de todas las naciones, de todos los partidos políticos, de todas las estructuras sociales. Le mostró todo y le dijo con soberbia, esto a mí me ha sido dado, esto a quien quiero lo doy. Y Jesús no se lo negó, porque era verdad. Era verdad. Jesús sabía perfectamente que eso era cierto. Jesús sabía que Satanás, como él lo definió cuando está su palabra en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 14 en adelante, enseñando a sus discípulos algunos secretos de su doctrina, él les dice que el diablo es el príncipe de este mundo
Y Juan, que estaba presente en esa charla, vuelve a repetirlo al final del primer siglo, otra vez, cuando escribe su evangelio y dice, escribiendo la primera epístola, el mundo entero está bajo el maligno. De manera que, según la Biblia, tenemos una estructura diabólica, donde hasta los países prósperos y los del primer mundo, con el que una vez soñamos con alguna ilusión que nunca se pudo cumplir y difícilmente se cumpla, los que estamos en estos países, en cualquier tipo de país, viviendo en Suecia, en Noruega, en Canadá, en Estados Unidos, o en España, o en Italia, o en cualquier parte, o viviendo en las remotas aldeas tribales del interior del África, estamos sometidos al gobierno de Satanás. Necesitamos todos ser liberados de las tinieblas. Necesitamos todos empezar por buscar una liberación personal. Porque las guerras son producidas por Satanás. No es la voluntad de Dios que haya guerra. La gente me pregunta, y pastor, si Dios existe, ¿por qué permite la guerra? Yo le contesto simplemente, Dios la prohíbe, no la promueve. Dios la prohíbe. Como las leyes humanas prohíben un montón de cosas que a veces obedecemos y a veces no. Pero no es que las leyes humanas promueven el delito, lo prohíben, pero el delito se comete igual. En el caso de Dios, Dios prohíbe la guerra, Dios prohíbe la injusticia, Dios prohíbe a los talibanes hacer lo que hicieron, pero también les prohíbe a los norteamericanos hacer lo que hacen. Y eso hay que entenderlo y hay que decirlo, porque no podemos jugar en favor de determinados intereses que son los que manejan la humanidad bajo la dirección de Satanás. Por eso Jesús lo escuchó sin contradecirlo y lo dejó terminar. Le dice Satanás, a ti te daré todo este poder, porque esta potestad quiere decir lo mismo que poder, esta autoridad, este poder, todo este poder y su gloria, y la gloria de estos reinos, el privilegio de gobernar sobre el mundo, el privilegio de la globalización en manos de Jesucristo, el sueño de Nimrod, el sueño de los antepasados previos al diluvio, el sueño de algunos de los gobernantes como Nabucodonosor, que creían también lograr con el tiempo un dominio universal, el sueño de los emperadores, de la gloria, del poder. Aquí lo tienes a tu disposición si me adoras. ¿Cuántas rodillas se doblan delante de Satanás ignorando que se están doblando delante de Satanás? Me decían el otro día, estaba ocupado con internet en la época en que se produjo el terrible, el cruel atentado contra las Torres Gemelas, y alguien me escribía, un hermano que vive en España, dice, ¿vos sabés que dicen que las nubes que salían de las Torres Gemelas cuando se estaban incendiando formaban en el aire el rostro del diablo? Es una ingenuidad. El rostro del diablo está todos los días en toda la tierra. Esta verdad hay que atraparla, sobre todo ustedes que algunos nos visitan esta noche y les agradecemos su visita, especialmente si no han entendido esto. La Biblia dice que nosotros los cristianos, les explicamos a ustedes las visitas, tenemos el privilegio y al mismo tiempo la obligación de recordar que Cristo nos sacó de la dimensión de las tinieblas a su luz admirable. Si ustedes van al mundo talibán y les hablan de Cristo, posiblemente los fusilen. Pero traten de ir a los grandes cerebros de la guerra del otro lado. Igualmente, tal vez no los fusilen, igualmente los hacen desaparecer. Piensen en Martin Luther King, el pastor bautista. Piensen en John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos. Piensen en la desaparición de muchísimos líderes que buscaron la justicia. Porque Satanás está de los dos lados. Aquí no es un asunto político, no es una agresión contra los judíos ni contra
los norteamericanos, ni contra los ingleses, ni contra los alemanes, ni contra los talibanes, ni en contra de nadie específicamente, sino en contra del verdadero enemigo. La Biblia dice que Jesús nos libró de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Estar en las tinieblas significa no darse cuenta de dónde estamos. No darse cuenta. Una chica amiga nuestra, se llama Sheila, vive en Nueva York, una chica jovencita, que tiene un empleo allá en Nueva York, nos mandó un mail diciendo: el día que se cayeron las torres, el día del atentado, yo iba en el subterráneo a mi trabajo. Y cuando iba en el subterráneo, yo no sabía lo que estaba pasando. Nadie sabía. A lo sumo algunos habían comentado que parece que había habido un accidente aéreo, pero nadie lo identificaba bien. De repente, dice, cuando ya llevábamos como media hora viajando, el subte se paró. Y, bueno, no nos asombró porque siempre hay detenciones, pero paró 10 minutos, 15, 25, 30 minutos, 40 minutos, y ya empezamos a preocuparnos. 55 minutos después, vino uno de los guardas del subterráneo, abrió las puertas y dijo: bajen, caminen por el túnel, estamos acá nomás a un paso de la estación, bájense porque no seguimos más. Eso es frecuente acá, parece que allá no es tan frecuente. El caso es que los pasajeros se bajaron, dice: yo me bajé, dice esta chica, y subí hasta la vereda, dice, lo primero que vi, gente corriendo espantada en todas direcciones, unos hacia el norte, otros hacia el sur, otros hacia el este, otros al oeste, todos gritando, todos llorando, y yo no sabía qué pasaba. Era un espectáculo terrorífico ver la gente huyendo en todas direcciones, y entonces levanto la mirada y veo, habían desaparecido las dos torres gemelas. Había pánico por todas partes, la gente estaba asustada, desesperada. Muchos ya estaban corriendo hacia las torres para ver si encontraban alguna información sobre sus familiares que trabajaban en la torre. Y dice la chica: ¿saben a cuánta distancia estaba yo de las torres? 30 cuadras. Y hasta ahí, en ese momento del impacto que ocurrió mientras el subterráneo estaba parado, el pánico se había difundido en toda la ciudad, dice ella, tanto que yo me perdí, no sabía qué hacer, no tenía con qué volver a mi casa, etc. Firmado Satanás. Pero no hace falta pensar en tragedias. Este poder sutil nos domina porque Satanás tiene dos rostros. Había una película vieja en esos cines de antes, cuando había función matiné, familiar, noche, y valía 30 centavos la entrada, y la gente hacía cola. Había una película que se llamaba 1000 rostros tiene la noche. El diablo tiene dos rostros. Uno, el siniestro. Otro, el simpático. La Biblia dice que pone rostro de ángel de luz. Ángel de luz. Es decir, no necesita disfrazarse de talibán. Puede aparecer como un predicador, como un cristiano militante. Puede aparecer de cualquier manera y de cualquier forma, porque es el poder que no puede ser vencido con recursos humanos, que no puede ser vencido con instrumentos humanos, con armas humanas. Tenemos entonces, el primer poder es el poder visible, común y silvestre de todos los días, que a lo sumo da algunos decretos sobre guardar la mano izquierda o derecha cuando manejamos el coche, o reglamentar algunos programas de televisión siempre que no sean importados, que ya entonces ya nos arruinan las ordenanzas, etc. Es un poder local, el poder humano visible. El segundo es el poder humano invisible, que maneja toda la telaraña, toda la red, y resueltamente plantea desgracias, hace surgir y morir naciones, y surgir y morir pueblos, y planificar guerras. A mí me llama la atención, sin ser demasiado suspicaz, que Afganistán es uno de los países de mayores recursos petroleros que existen en el mundo. Simplemente me llama la atención. Y conviene decirle a la gente la verdad para pensar. Obran mal de los dos lados. Mueren niños de los dos lados, como pasa en Palestina. Los judíos y los que no lo son, los palestinos por un lado y los judíos por el otro, tratando desesperadamente de recobrar la tierra, y atrás de cada uno de ellos un grupo de naciones asusándonos como si fueran la hinchada de un partido de fútbol. Acá está la hinchada de Ñuble, acá está la hinchada de Central, acá está la hinchada de los palestinos y las potencias que apoyan a los palestinos, y aquí está la hinchada de los judíos y las potencias que apoyan a los judíos. ¿Quién manipula eso?
¿Quién dirige esas conciencias? ¿Quién nos mete a nosotros cada día en un camino de pecado, de confusión, de mentira, de malos pensamientos, de rencores, de resentimientos, de envidias y de cosas que son diminutas aparentemente con respecto a eso, pero que nos confunden a todos, que nos deterioran a todos, que nos hieren a todos? Satanás, el Dios de este siglo. Por eso Jesús prevenía sobre este Dios. Por eso San Pablo discernía cuidadosamente dónde estaba el verdadero enemigo, por encima de los enemigos circunstanciales. Él se presentaba frente a los jueces de su época, a Festo, el fiscal, a Agripa, al rey, al César, a quien fuera, al mismo emperador César, llegar hasta allí para denunciar el pecado, con respeto, como lo hacía Pablo, con mucha diplomacia, pero denunciar al pecado y pedirles que renunciaran a una vida lejos de Dios. Le decía Pablo al rey Agripa, cuando el rey Agripa le decía, por poco me persuades a hacerme cristiano, Pablo le decía que ojalá fueras igual que yo, excepto estas cadenas que tengo que llevar. Hay que presentarte frente a los poderes y decirles. La vez pasada fuimos a ver a un presidente de Brasil. Dice, ¿por qué no vienen y me dan un consejo? ¿Por qué no vienen y me dicen algo concreto? ¿Qué puedo hacer yo como presidente en relación con Dios? La Biblia, mire, tengo un montón, ya no tengo lugar. Díganme algo. La gente necesita que le digan algo. Y no ir a aplaudirlos y ponerlos en un escenario para elogiarlos diciendo acá están los representantes de las autoridades del poder. Es que no son poder. Y esto no es un mensaje subversivo, es simplemente para aclarar cuál fue la misión de Jesús. Jesús le dijo a Poncio Pilato, cuando Poncio Pilato le dijo, ¿vos no sabés que yo tengo poder para ponerte en libertad o para hacerte crucificar? Y Jesús le dijo, vos no tenés ningún poder, no tendrías ningún poder si no te fuera dado de arriba. Eso es lo que le hace falta al mundo de hoy. El tercer poder es el poder del diablo, pero falta el cuarto. ¿Cómo lo vencemos? Ustedes saben que en muchos grupos hay una conciencia de poder satánico, pero raro. Hay, por ejemplo, en Brasil algunas sectas de algunos movimientos espiritistas, espíritas, como llaman los brasileros, de baixo espíritu, bajo espiritismo y alto espíritu, y umbanda y otra cantidad, así como 10 sectas diferentes, que dicen que ellos reprenden los demonios, que ellos tienen poder sobre los demonios. En primer lugar, no es cierto, pero en segundo lugar demuestran con eso que tienen, al menos esos pobladores, algunos son ingenuos, otros son astutos, pero sin juzgarlos a ellos, tienen la conciencia de una batalla contra el mal. Y esa batalla contra el mal la libramos todos cotidianamente, pero tiene que empezar esa batalla auténtica, mis amigas, mis amigos, con la comprensión de este fenómeno. ¿De qué vale reunir a las multitudes para pedirles que rueguen a Dios por la paz? Multitudes de todo tipo de religiones. Si el problema de la paz es un problema que lo tiene que solucionar primero cada uno en su propio corazón. Cuando Jesús se enfrentó con Satanás, volvemos a este capítulo 3 capítulo 4 del Evangelio de Lucas, Jesús le pone un límite. Le dice, respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Era el límite. Yo no puedo servirlo a Él, Él tiene que servir a Dios. Si no ocurre eso, entonces sí se cumplen profecías. Cuando Dios desencadena su ira, el otro día conversando con algunos amigos y hermanos en la fe, mirábamos el capítulo 18 de Apocalipsis y nos imaginábamos al apóstol Juan tratando de describir, aunque no era eso lo que dice este capítulo, pero aparentemente trataba de descubrir una cosa muy parecida, de describir desde la bahía de Hudson
desde la zona donde el mar penetra en los alrededores de la isla de Manhattan, en Nueva York, desde los barcos de excursión o simplemente de traslado de viajeros o de mercancías, se veía el incendio de las Torres Gemelas, el incendio de la gran ciudad. Y el capítulo 18 del libro de Apocalipsis dice lo siguiente: los reyes de la tierra, dice el versículo 9, que han fornicado con ella. En este caso se refiere a la estructura económica de la sociedad, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, sigue una enumeración larga en los versículos 12 y 13. Y los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas le han faltado y nunca más las hallarán. Y los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se paran de lejos y, viendo el humo de su incendio, dan voces diciendo: ¿qué ciudad es semejante a esta gran ciudad?, etcétera. Sigue la descripción. Coincidencia, porque se refiere al futuro. Pero ustedes han tenido la oportunidad de enfrentarse, de vivir en la antesala de un futuro que ya nos invade. Como dice ese folleto que ustedes están leyendo, el aviso del mundo que viene, que se acerca a nosotros, el aviso de ese mundo. Así, cuando el apóstol en el capítulo 18 de Apocalipsis habla, no está hablando de Nueva York, obviamente, está hablando de toda la estructura económica en que los hombres confían, una estructura armada por Satanás. Y finalmente, les aclaro que no es finalmente del todo, algún día seguiremos, porque esto es una condensación de infinidad de cosas que la Biblia revela. Yo les sugiero que cuando se vayan a su casa, tomen la Biblia, Isaías capítulo 24, y lo lean. Pero ahora escúchenme. Cuando San Pablo escribe a los Efesios, les dice en el capítulo 6, hermanos míos, versículo 10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque el cuarto poder es el poder de Dios. Si usted no se rinde al poder de Dios, ese poder representado por una cruz donde Jesús está clavado, con una imagen de personaje débil tal vez, pero de gran voluntad, de gran coraje, de gran sacrificio, de gran amor, de gran entrega. Él debe ser la fuente de nuestro poder, acercarnos a la cruz. Entonces, hay que vestirse ahí de la armadura de Dios, y dice San Pablo aquí en el versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto no es literatura, no es una poesía romántica, no es una advertencia de una secta extremista. Es: conserven permanentemente un revestimiento espiritual, una naturaleza espiritual que les permita estar defensivamente preparados para cualquier agresión satánica. No que en el momento que el diablo me ataca, entonces me voy corriendo a esconderme en un lugar para ayunar y rezar y orar y pedirle a Dios. No, es algo permanente. Tengo que estar continuamente revestido de la armadura de Dios. Dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabe una cosa, mi hermana, mi hermano, mi amiga, mi amigo, señor, señora, señorita? Si usted no tiene la armadura de Dios que solo Cristo puede darle,
usted no tiene esperanza de ganar esta batalla. Los otros poderes van a hacer de usted lo que quieren. Lo van a llevar por senderos cada vez más peligrosos y va a terminar, en el mejor de los casos, con crisis neuróticas, depresivas, sin poder superar sus conflictos internos, su guerra interna, su batalla moral interna, porque Satanás no solamente nos conduce a pecados grotescos, nos conduce a la sensación de vacío, de frustración, de tinieblas, de oscuridad, de no saber en qué dirección ir, qué hacer, en qué poder confiar. ¿Cuál de los poderes debemos llamar? ¿El primero, el segundo, el tercero? El que ustedes quieran inventar también. Pero hay uno solo. Hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué lindo momento es este para dedicar un minutito a pensar. Esta mañana en nuestra academia, que funciona temprano, de 8:15 a 10 los domingos, cuando escuchábamos al doctor Choi, el chino, por supuesto en una grabación, él decía, sería bueno que en las reuniones, en los momentos que estamos reunidos o cuando estamos solos, nos aislemos un poquito y tengamos un instante de meditación al estilo oriental, parece, para decirle a Dios cosas que no nos atrevemos a decirle al que está al lado, ni al que está atrás, ni al que está enfrente, cosas que no nos atrevemos, pero que son objeto de nuestra lucha cotidiana, una bronca, un rencor, un resentimiento, un pecado, una tentación. Algo que no podemos decir ni siquiera en voz alta, decía él. Reunirnos, pero en un momento aislarnos en silencio, para que Dios nos hable en el silencio y nos muestre su poder en el silencio de nuestra comunión íntima con Él cuando le decimos, Señor, me pasa esto. Y darnos cuenta que Dios ama el silencio de este momento y sentirnos aliviados cuando le contamos a Él lo que nos pasa. Tal vez no le podamos decir a la persona que está al lado, yo tengo tal tentación o tal pecado oculto o me pasa tal cosa en la vida. Pero sí, en silencio, en ese minuto se lo decimos al Señor, Señor, yo sé que tu poder, no otros poderes, que son, algunos son útiles, como el poder de la ciencia, por ejemplo, pero, Señor, yo sé que tu poder, solo tu poder, puede liberarme de esta preocupación, de esta angustia, de esta aflicción, de esta tentación, de este pecado. Y necesito, Señor, que así en privado, en la intimidad, en el secreto, en el silencio, me hagas libre. Me hagas libre. Vale la pena escuchar al doctor Choi porque él cuenta su propia historia, no se les voy a contar ahora, ya estoy terminando, pero él cuenta su propia historia. Y él cuenta cómo en una cultura como la China continental, donde él tenía que encender incienso para rendir homenaje a sus antepasados conforme a la religión ancestral de la China, cómo él tuvo tremendos conflictos íntimos y con su familia, y cuántas cosas y tentaciones que él tuvo que buscar un momento de intimidad con Dios. Harías bien vos en buscarlo, porque te hace falta. Porque la solución no la tiene Bin Laden, Bush tampoco, de la Rúa tampoco, Cavallo tampoco, Freud tampoco. Vos sabés que es cierto eso. Hay alguien que está
presente en esta reunión y te invita a aislarte un momento, metete en tu intimidad y decirle al Señor, Señor, este es mi punto débil, te lo entrego para que lo quites. Y si nunca tomaste una decisión, es muy fácil, la decisión de decirle a Cristo, Señor, así como a veces me he afiliado a algún club o algún partido político, pero con mayor profundidad, quiero identificarme contigo, quiero ser un seguidor tuyo. Quiero tener una vida que vos limpies, una vida santa, una vida cotidiana, porque amamos la gente del mundo, pero no amamos al mundo de la gente. El mundo de la gente es distinto, la gente del mundo nos interesa. Señor, hazme a alguien que ame al mundo. Yo te invito a que decidas, resuelvas en esta noche, decirle a Jesús que te provea esa armadura defensiva frente a la agresión de todos los poderes, pero particularmente del poder de Satanás. Yo te invito a que simplemente se lo digas con tus propias palabras y ni siquiera audibles, con tu propio corazón, con tu propia mente, pero que le digas, Jesús, quiero confiar en vos de una manera diferente, como una persona normal, quiero seguir mi vida cotidiana, pero con una dimensión distinta, la que tú me das cuando me limpias, la que tú me das cuando me fortaleces, la que tú me das cuando me cubres, la que tú me das cuando me amparas, la que tú me das cuando me defiendes, la que tú me das para resistir. Entonces, si confías en Jesús, olvídate de todos los poderes. Habrá siempre paz en tu corazón. Yo invito a los que están de visita y a los que no están de visita, libremente, si quieren decir en su corazón a Jesucristo, esa plegaria, ese pedido, ese deseo de entrega, si quieren poner su fe en Jesús. Por favor, quiero saber cuántos son. Levanten su mano. Dios les bendiga, Señor. Dios les bendiga a todos ustedes aquí. Cuántas manos que veo levantadas de este lado. Y aquí, Dios les bendiga a ustedes también. Gracias a Dios. Pueden bajar sus manos. Dios les bendiga a ustedes aquí. Jesús dice, al que viene a mí, yo no le echo afuera. Yo no le echo afuera. Usted es aceptado por Jesús desde el mismo momento que le dice sí. Jesús no le pide que llene un formulario, un requisito, alguna promesa especial. Jesús acepta a todo el que acude a Él. Y yo voy a pedir que el pastor Amarillo venga y nos guíe en una oración y dé unos consejos a las personas que han alzado sus manos, son muchos, para que sean orientados por el pastor de esta iglesia. Oremos. Señor, gracias por este tiempo donde realmente podemos entender cómo los poderes del mundo, visibles e invisibles, interactúan, pero hay un poder mucho mayor por sobre todos los poderes, que es el poder que emana de tu mismo trono. Y Señor, somos tus seguidores, somos tus hijos, deseamos que ser protegidos cada día frente a un mundo adverso que realmente te da de espaldas, Señor. Y ayúdanos a entender el por qué este mundo marcha en esta dirección y proclamar mensaje y palabra de esperanza ante todo aquel que está confundido y sin razón de saber hacia dónde se dirige. Señor, gracias porque tú no nos has dejado a oscuras, nos has dado la palabra profética más segura, que como antorcha alumbra un lugar oscuro. Y gracias porque tu palabra hoy ha sido así,
puesta en alto, alumbrando todo lugar oscuro y proclamando que en Jesucristo hay esperanza. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí en esta semana de trabajo, de lucha, para que realmente tu nombre sea puesto en alto. En el nombre bendito del Señor Jesús lo pedimos. Amén.